Se reanuda la audiencia. A continuación, por el Banco Itaú Corbanca, tiene la palabra don Cristian Rodríguez, hasta por 15 minutos. Adelante, por favor. Buenos días, su señoría excelentísima. Cristian Rodríguez Yos, abogado. Vengo a alegar este recurso de inaplicabilidad en representación de Banco Itaú Corbanca, uno de los emplazados en esta acción constitucional, solicitando su rechazo por las razones que voy a señalar. En primer lugar, estar en tercer lugar siempre da la posibilidad de concentrarse en ciertos aspectos que no han sido tratados por mis colegas anteriores, y para efectos de ahorrar tiempo me voy a concentrar en los aspectos que no han sido debidamente tratados. Sí, me parece relevante señalar que, dado el cambio que ha tenido esta acción constitucional de un análisis abstracto de constitucionalidad a un análisis concreto de constitucionalidad, creo que lo que falta acá es centrarnos un poco más en la situación concreta. En la situación concreta, no solo del recurso de protección, sino que en la situación concreta de las eventuales, situaciones de hecho que darían lugar a la vulneración de las garantías constitucionales. Y hay cosas que están consentidas por ambas partes. Uno, que existe un crédito que se adeuda. Dos, que ese crédito que se adeuda está impago. Tres, que ese crédito que se adeuda y que está impago han sido demandados 2 juicios ejecutivos. Y ahí nos empezamos a separar en las versiones de hecho. Porque los juicios ejecutivos, si bien no han sido posibles de notificar, no ha sido por responsabilidad de los bancos. En el caso nuestro, señalando en el juicio ejecutivo la misma dirección que da el requirente en este recurso de inaplicabilidad, es negado como quien no vive ahí. Esa es la razón por la cual el requirente no ha sido notificado en el juicio ejecutivo. Y hay otra situación de hecho que me parece de la mayor relevancia. Dado el análisis concreto de constitucionalidad que se hace actualmente, es muy importante señalar cuáles serían las cosas que controvertiría el requirente, si es que tuviese esta sede jurisdiccional que le está pidiendo a este tribunal, digamos, que declarando la inaplicabilidad se genere. Y la verdad es que el requirente lo único que hace en su recurso es señalar una hipótesis. Dice, ¿qué pasaría si el crédito estaría prescrito? ¿Y por qué lo señala como una hipótesis? Porque aquí tengo anotada la fecha. La prescripción de su crédito, de la cuota por la cual se hace la retención, es de 5 de septiembre del 2016. La retención se realiza el 11 de mayo del 2017. Sabemos que la ley 18.092, que regula la letra de cambio, pagaré y cheque, establece el plazo de prescripción de 1 año desde el vencimiento. Al momento de efectuar la retención por parte de tesorería, el crédito no está prescrito. El crédito está vigente. Eso es muy importante porque no hay ningún elemento en el recurso que nos indique cuál es la contrariedad que va a efectuar el requirente si es que tuviera la sede judicial, ¿cierto? Porque reconoce el crédito, reconoce que la deuda, reconoce que está impago y nos habla de una hipotética prescripción. Bueno, esa hipotética prescripción, su señoría excelentísima, no existe. No existe al momento de efectuar la retención judicial. No sabemos, tampoco lo ha dicho en los alegatos, cuál sería el resto de las alegaciones que haría respecto del crédito. Pero como nos tenemos que remitir a los hechos afirmados, tanto en el recurso como en alegato, la verdad es que el único hecho afirmado como contradictorio es la prescripción. Se aludió a un eventual abandono del procedimiento, lo cual va a llevar exactamente al mismo objetivo, que es la prescripción. Por lo tanto, quiero desmontar este hecho de que los bancos no hemos sido suficientemente acuciosos al momento de intentar notificar, porque intentando notificar en el mismo domicilio señalado en el requerimiento, la verdad es que esta persona es negada ante el receptor judicial. Me parece eso importante desde el punto de vista de los hechos y del análisis concreto de constitucionalidad que se debe hacer. Independientemente si esta norma es constitucional o no, entendemos que sí, la verdad es que el tribunal en este recurso de inaplicabilidad se debe centrar, este excelentísimo tribunal, en si en este caso se ha cercenado efectivamente y en forma concreta el derecho de defensa del requirente. Ahora bien, ¿cuáles son básicamente las garantías constitucionales que se dicen infringidas, desde mi punto de vista más en abstracto que en concreto, respecto de este artículo del CAE que establece la posibilidad de retener fondos? El primero sería afectar el derecho de
defensa. Volviendo al análisis concreto, si nosotros nos retrotraemos en el tiempo, al momento que el requirente es informado o se entera de que hay una retención judicial en su contra, tenía abierta la posibilidad para recurrir a los dos juicios ejecutivos, notificarse, hacer todas las alegaciones que estimase pertinentes. No lo hace. ¿Cuándo lo hace? Cuando el plazo de prescripción corrió. Si lo hubiera hecho en tiempo y forma, la verdad es que hubiera sido rechazado. Aquí hay un tema, yo creo que hay que hacer un análisis concreto y abstracto. Si esta persona tuvo su derecho de defensa del requirente, en este caso específico, tenía dos juicios ejecutivos, pudo poner la excepción de prescripción. ¿Por qué no lo hizo? Porque todavía no estaba cumplido el plazo de prescripción. Si se hubiese notificado, hubiera quedado válidamente emplazado, ¿cierto? No hubiera podido poner la prescripción, porque no existe prescripción, porque no había transcurrido el plazo de un año, y por lo tanto no habría tenido defensa alguna frente al cobro que se efectuaba. Ahora, más allá de la existencia o de la posibilidad real de poder ejercer su derecho de defensa, como lo hemos señalado en esta causa en concreto, hay otra circunstancia que me parece de la mayor importancia, que algo señalaba mi colega. La tesorería, y hay varios pronunciamientos de este tribunal, la pregunta es si la tesorería actúa como órgano jurisdiccional o actúa como órgano de la administración. Mucho se ha hablado acá de la teoría constitucional, de cuándo un órgano administrativo o es jurisdiccional. Desde las vertientes más procesales, por lo menos, hay un autor español, Manuel Serra Domínguez, que señala que lo que diferencia la actuación jurisdiccional de la actuación administrativa básicamente es la cosa juzgada. Es decir, cuando hay un órgano del Estado que tiene la última palabra, actúa como un órgano jurisdiccional, independiente de su investidura. Cuando un órgano de la administración del Estado no tiene la última palabra, y esto puede ser revisado por la jurisdicción, obviamente que se actúa como un órgano administrativo y no como un órgano jurisdiccional. Yo creo que nadie en esta sala duda que la facultad de la tesorería de retener los fondos es impugnable por la vía jurisdiccional. Y si por último alguien en esta sala lo pudiese dudar, el requiriente no lo ha dudado, porque el requiriente interpuso un recurso de protección que supongo yo que no procedería respecto de una actividad jurisdiccional, sino que procede respecto de una actividad administrativa. Es decir, en eso también estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que tesorería actúa como un órgano administrativo, no como un órgano jurisdiccional, y además, digamos que existe la posibilidad de que esa retención sea dejada sin efecto, que sería el camino natural y lógico si se acoge el recurso de protección. Pero, además de eso, y citando ciertas jurisprudencias de este mismo tribunal, por ejemplo la causa 2875 del 2015, hay un elemento que también tiene que ver con la cuestión concreta de constitucionalidad, y es, ¿qué garantías constitucionales se señalaron como infringidas en el recurso de protección? Únicamente el derecho de propiedad. Es decir, en el recurso de protección no se hace ni siquiera una alusión mínima a la infracción del derecho al debido proceso. Este mismo tribunal, en la causa que estoy citando, señala claramente que, en este caso también a propósito de un crédito con aval del Estado, dice, en un recurso de protección, dice, si no se dirige contra una norma que genere efectos decisorios en la resolución del recurso de protección, que pende ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por lo que se verifica en la especie la causal de inadmisibilidad. Es decir, cuando el requiriente, el que acciona de inconstitucionalidad en su recurso de protección, que es la gestión pendiente, no señala como infringida el fundamento que utiliza después para deducir la acción de inaplicabilidad, esa acción de inaplicabilidad debiera haber sido declarada inadmisible, es decir, no debiéramos estar nosotros acá discutiendo este recurso de inaplicabilidad. También me parece relevante llevar las cosas al terreno más concreto. Después nos señala el requirente que las facultades de retener el impuesto afectaría el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales. La verdad es que acá se nos repite un poco este argumento. Un órgano administrativo que tiene la posibilidad, y sus resoluciones tienen la posibilidad de ser revertida, modificada por un órgano jurisdiccional, la verdad es que no actúa como una comisión especial. Desde ese punto de vista, y si uno lleva al extremo el argumento, la compensación que está en el Código Civil
sería erigirse una persona en una suerte de comisión especial. Es decir, no siempre que se actúa en el mundo del derecho, ¿cierto?, cuando eso está habilitado jurídicamente, significa actuar como una comisión especial. Si no, nos obligaría en el tráfico jurídico siempre cualquier discusión, primero la resolución del tribunal, con lo cual se entrabaría absolutamente el tráfico jurídico. Es decir, tiene que haber un ámbito de ejecutividad que se le da a los órganos de la administración que esté fuera de una habilitación previa de la jurisdicción. Muy claro en el ambiente del Código del Trabajo, por ejemplo, si cada vez que uno fuese a despedir a un trabajador se tuviese que pedir la habilitación judicial, la verdad es que se produciría una paralización total del país. Por eso que el legislador lo habilita solamente, por ejemplo, en los casos de desafuero sindical. Alguien podría decir que cuando el empleador despide a una persona actúa como una comisión especial. La verdad es que no actúa como una comisión especial. Hay un ámbito de ejecutividad que necesariamente se debe reservar, pero se reserva porque existe lo que se denomina el principio de la plenitud de la jurisdicción, es decir, los actos de los particulares y los actos de la administración siempre pueden ser revisados por los tribunales de justicia. Y me remito a la diferenciación entre órganos administrativos y órganos jurisdiccionales en relación a quién tiene la última palabra. Si el órgano de la administración actúa con la última palabra en el sistema, obviamente que actúa como un órgano jurisdiccional, porque actúa como si sus resoluciones tuviesen cosas juzgadas. Si es que el órgano de la administración actúa no con la última palabra en el sistema, actúa como un órgano de la administración y sus decisiones son revisables. Impedir algún germen de ejecutividad a la administración, la verdad es que produciría la paralización del sistema. Algún tipo de ejecutividad le debemos permitir a la administración. No podemos llevar al extremo el argumento de que cada vez que la administración tiene un conflicto requiera previa habilitación de tribunales. Hay algún ámbito que debemos dejar. Me parece a mí que en este caso concreto, cuando existe un crédito que está reconocido por el requirente, reconoce que lo adeuda hace varios años, reconoce que no lo paga, no nos explica así por qué no lo paga, pero dice que no lo paga. Existen 2 juicios ejecutivos donde el requiriente pudo notificarse, pudo ejercer su derecho de defensa, donde tenemos solamente alusiones abstractas en su recurso acerca de cuál sería la contradictoriedad con el recurso, con el eventual crédito que se adeuda. Me parece que si se va a discutir sobre la inaplicabilidad de este recurso, esta situación concreta no habilita para entrar a revisar este artículo. Por eso solicito a su señoría excelentísima el rechazo del recurso de inaplicabilidad. Bien. Finalmente, por la Tesorería General de la República, tiene la palabra don Julio Covarrubias hasta por 15 minutos. Adelante. Buen día. Con la venia de su señoría excelentísima, en representación de la Tesorería General de la República, doy comienzo a mi alegato solicitando desde ya el rechazo de la presente acción en virtud de las consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer. Tal como se ha indicado, el requirente funda la acción señalando que el precepto legal impugnado contravendría en primer término su derecho a defensa. Sostiene en segundo lugar que Tesorería, al retener su dilución de expuestos, ejerció funciones jurisdiccionales invadiendo las atribuciones de los tribunales de justicia y vulnerando lo establecido en el artículo 76 de la Constitución. Indica en tercer término que el texto impugnado no satisface las exigencias de un justo y racional procedimiento, y en cuarto lugar que la norma vulneraría su derecho de propiedad sobre los excedentes y remanentes de impuestos que arrojó su declaración de impuesto a la renta. Garantías contempladas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución. Como cuestión previa, es necesario señalar que el propio requirente reconoce en su acción y en estrado que cursó estudios superiores en la Universidad de Concepción y posteriormente en la Universidad de Chile, gozando del beneficio del sistema de financiamiento de educación superior denominado Crédito con Aval del Estado, regulado en la Ley 20.027. Además, reconoce que la deuda efectivamente existe y que no se encuentra prescrita. También, como cuestión previa, es conveniente contextualizar la norma impugnada con este sistema de financiamiento de educación superior. Al respecto, cabe señalar que el crédito con aval del Estado es un sistema de ayudas públicas para financiar estudios de educación superior, ayuda de la cual el requirente gozó durante toda su vida universitaria. Se enmarca, por tanto, dentro de la actividad
de fomento que, de acuerdo a lo expuesto en el artículo 19, número 10, inciso sexto de la Constitución, puede desplegar el Estado para capacitar a las personas de manera que puedan participar en igualdad de condiciones en la vida nacional. En virtud de esta habilitación constitucional se estableció este crédito especial que se otorga en condiciones privilegiadas y que como contrapartida tiene un régimen particular de cobro en atención al interés público involucrado que se expresa en la intención del Estado en que las personas de escasos recursos puedan estudiar en la educación superior. A través de este sistema se otorgan créditos subvencionados que otorgan varias garantías a los deudores, entre ellas un plazo de gracia de 18 meses para comenzar a pagar. Se limita la cantidad que deben pagar, que no puede ser el 10% de sus ingresos mensuales. Dan las posibilidades de suspender los pagos por causa de cesantía, desempleo o estudio de posgrado en el extranjero. Y permiten la restitución de los pagos cuando profesionales y técnicos jóvenes prestan servicios en comunas de bajo nivel de desarrollo, de acuerdo a la ley 20.330, que fomenta esa prestación de servicios. Además, puede reprogramar la deuda en cualquier momento de manera tal de lograr un cómodo cumplimiento de ella. Y lo más importante, que se subsidia la tasa de interés a un 2% de la deuda. Este crédito beneficia a un amplio espectro de estudiantes, tanto de universidades públicas como privadas, igualmente a centros de formación técnica e institutos profesionales, y también de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas. Es decir, es una ayuda que se da casi a la totalidad de las instituciones de educación superior del país. Este crédito cuenta con la garantía del Estado y de las instituciones educacionales. Para estos efectos, la Comisión Ingresa, que es la comisión administradora de este sistema de créditos, es un servicio público que forma parte de la administración del Estado, lleva a cabo anualmente un proceso de licitación de estos créditos a través de los bancos. El objetivo que se tuvo en vista al establecer esta normativa es apoyar de manera permanente y sustentable el acceso al financiamiento de estudiantes que, teniendo las condiciones académicas requeridas, no pueden obtener avales privados para financiar sus estudios. En este sistema, las instituciones educacionales garantizan el riesgo académico de sus estudiantes, los bancos aportan los recursos, el Estado aporta las garantías que reducen el riesgo de los créditos, y por último los estudiantes deben asumir el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Este crédito, como se ha señalado, constituye un crédito especialísimo que no se rige por las reglas del derecho común, sino que está compuesto de variados beneficios o privilegios para el estudiante, en el que paga lo que realmente pueda de acuerdo a su capacidad económica, por lo cual como contrapartida aparece como justo y proporcionado que las entidades acreedoras tengan la prerrogativa de solicitar a Tesorería, a través de la Comisión Ingresa, la retención de los excedentes de renta de aquellos deudores que, no obstante percibir ingresos de acuerdo a los consignados en sus propias declaraciones de renta, como es el caso del requerente, simplemente no tienen ninguna voluntad de pagar o de reprogramar su deuda. Pues bien, contextualizada la norma impugnada con el sistema de financiamiento del crédito con aval del Estado, se puede apreciar claramente que no se han conculcado las garantías constitucionales a que se hace referencia en el recurso. En efecto, no se dice de qué manera Tesorería, en el caso concreto, haya resuelto un asunto ejerciendo una función jurisdiccional, puesto que no está creando o constituyendo un crédito. Estos créditos existen y se adeudan a la respectiva institución financiera. Tesorería, en estos casos, no ejerce facultades jurisdiccionales
pues no resuelve un conflicto de relevancia jurídica con eficacia de cosa juzgada. Su función es simplemente administrativa, de ejecución de ley. Por lo tanto, el deudor tiene a salvo todas las vías jurisdiccionales y administrativas para impugnar la retención. En estos casos, Tesorería actúa como un mero ente recaudador. Como la norma lo dice, el acreedor es la respectiva institución financiera. Cuando Tesorería retiene, ejecuta un acto administrativo, no jurisdiccional. Acto administrativo que es esencialmente impugnable. Conforme a lo expuesto, no se vulnera el artículo 76 de la Constitución, pues la Tesorería no ejerce funciones jurisdiccionales cuando cumple el mandato que le encarga la norma impugnada. Asimismo, tampoco se le afecta al requirente su derecho a defensa y con ello su derecho a un justo y racional procedimiento, puesto que ha tenido la oportunidad de presentar sus descargos y de hacer valer sus medios de defensa ante la comisión ingresa, con el objeto de que se aclare su situación de morosidad y en caso que considere que ha operado un modo de extinguir obligaciones, lo haga presente, o también en el caso de que el monto consignado no sea el correcto, y por ende que en estos casos no se concrete la retención. Por otra parte, y como ya se ha señalado, siendo Tesorería y la Comisión Ingresa órganos de la Administración del Estado, el deudor posee todos los derechos que le otorga la Ley 19.880 sobre procedimiento administrativo, que recibe aplicación supletoria en esta materia y que establece un debido proceso administrativo en ejecución del mandato del artículo 63, número 18 de la Constitución, ya que se trata de una ley que permite oportuna y eficazmente al administrado hacer valer sus pretensiones, presentar pruebas, conocer en plazo oportuno una resolución final y, en su caso, impugnarla. Si no ha ejercido el requirente los recursos administrativos pertinentes, eso no puede traducirse en una afectación de su derecho a defensa. Igualmente, el requirente, como se ha señalado, antes y durante y después de la retención que impugna, ha tenido disponible la tutela judicial de sus derechos, sede de la cual pudo aclarar totalmente su situación obligacional, ejerciendo todas las acciones y excepciones, así como los recursos procesales que fueran pertinentes. A mayor ahondamiento, desde el año 2005, con la dictación de la ley, el deudor sabe que Tesorería puede hacer el descuento que ahora pretende impugnar. Ha tenido años para aclarar sus obligaciones con su acreedor y lograr que no se haga efectivo el descuento. En otras palabras, en este caso concreto aparece evidente que pretende obtener ventajas de su propio incumplimiento, lo que es inaceptable. De igual forma, no se dice de qué manera el precepto impugnado lo privaría de su derecho de propiedad, por cuanto la solicitud de devolución de impuestos de un contribuyente a través de una declaración a la renta no es un derecho absoluto que se materialice con la sola presentación de la declaración. Se trata de un derecho eventual o condicionado que solo se hace efectivo si se cumplen todos los presupuestos legales que lo hacen procedente, entre los cuales, como es el presente caso, que no existe una causa legal de retención. Por último, cabe tener presente que una de las causas por las cuales legalmente se puede alterar el derecho de dominio es precisamente el cumplimiento de obligaciones legítimamente contraídas. En este caso es la propia ley 20.027 la que regula la privación de dicho bien y su imputación a un fin determinado, constituyéndose en una modalidad de pago de una obligación morosa contraída con recursos de instituciones financieras que gozan de garantía estatal. Conforme a los puestos y considerando que la norma impugnada en su aplicación al caso concreto no vulnera garantía constitucional alguna, solicito a su señoría excelentísima el rechazo de la presente acción. Muy bien. Señoras ministras, señores ministros, ¿preguntas que hacer? No siendo así, terminada la audiencia.